José Eloy Alfaro Delgado, Montecristi, 25 de junio de 1842, Quito, 28 de enero de 1912, fue un militar, comerciante, revolucionario y político ecuatoriano, presidente de Ecuador en dos ocasiones en periodos que comprenden entre 1895 a 1901 y 1906 a 1911. Fue general de división del Ejército del Ecuador desde 1895, principal líder de la Revolución Liberal Ecuatoriana, 1895 a 1924, y fundador del extinto Partido Liberal Radical Ecuatoriano. Por su rol central en las batallas de la Revolución y por haber combatido al conservadurismo por casi 30 años, es conocido como el Viejo Luchador. En ninguno de sus mandatos llegó al poder político por elección popular, siempre fue por medio de golpes de Estado ejecutados por los revolucionarios, luego de lo cual se llamaba Asamblea Constituyente para legitimar el poder. Eloy Alfaro inició su lucha siendo uno de los principales opositores contra el régimen conservador católico de Gabriel García Moreno durante los años 60 del siglo XIX, participando en varias conspiraciones contra García Moreno, motivo por el que se exilió en Panamá hasta el magnicidio de García Moreno. Fue parte clave en la caída del gobierno de Antonio Borrero y de Ignacio de Ventimilla. Las fuerzas revolucionarias lo nombraron jefe supremo de las provincias de Manabí y Esmeraldas, durante su rebelión en febrero de 1883, rebelión que terminó el 11 de octubre del mismo año cuando fue organizado un gobierno provisional que restauró el conservadurismo en el poder. El 5 de junio de 1895, el pueblo de Guayaquil se pronuncia en contra del presidente interino Vicente Lucio Salazar y lo nombra jefe supremo, por lo que Eloy Alfaro vuelve al país desde el destierro en Panamá y se da inicio a la Revolución Liberal y a una corta guerra civil con la que conquista el poder político. El 17 de enero de 1897 es nombrado presidente constitucional con Manuel Benigno Cueva, tío del futuro presidente Isidro Ayora Cueva, en el papel de vicepresidente, hasta el 1 de septiembre de 1901, con lo cual entre sus principales logros estuvo la separación entre Iglesia y Estado. Después de su primer gobierno, apoyó a su sucesor, Leónidas Plaza Gutiérrez, pero poco tiempo después surgieron diferencias entre ambos. Se opuso contra el gobierno de Lizardo García el 1 de enero de 1906 y a pocos días, el 17 de enero, se proclama jefe supremo y gobernó hasta el 12 de agosto de 1911. En el segundo periodo de gobierno de Alfaro se realizaron varios cambios, entre los cuales consta la legalización del divorcio, la construcción de numerosas escuelas públicas, se instauró la libertad de expresión, se instituyó el laicismo, el derecho a la educación gratuita, así como el matrimonio civil. Sin embargo, se considera como el mayor logro de este periodo el haber finalizado la construcción del ferrocarril transandino del Ecuador que unió las ciudades de Guayaquil y Quito. Esto ayudó a la creación de la empresa ferrocarrilera dirigida por el empresario quiteño Marco Antonio Benavides, que se convirtió, años después, en la mano derecha de Eloy Alfaro. Después del cese de sus funciones, durante el gobierno de Emilio Estrada Carmona, Alfaro cuestionó severamente la administración del presidente y pronto los coidearios de Alfaro empezaron a organizar una serie de sublevaciones militares. Alfaro fue desterrado a Panamá durante el gobierno interino de Carlos Freire Zaldumbide. El 4 de enero de 1912 volvió al país y pronto se propuso dialogar con el gobierno. Sin embargo, el general Leónidas Plaza lo encarceló en el penal García Moreno. El 28 de enero de 1912, un tumulto de personas en Quito ingresaron a la cárcel donde estaban detenidos Alfaro, sus familiares y amigos, y después de un linchamiento, arrastraron los cuerpos de los líderes liberales por las calles de Quito hasta el Parque El Ejido, donde finalmente los incendiaron. Se considera que su legado más importante fue la defensa de los valores democráticos, la unidad nacional, la integridad territorial del Ecuador, el laicismo, la modernización de la sociedad ecuatoriana, la educación, y los sistemas de transporte y comunicación. La Escuela Superior Militar del Ejército Ecuatoriano lleva su nombre, así como el buque insignia de la Escuadra Naval, instituciones educativas, colegios, escuelas y academias, y múltiples avenidas, calles y plazas en todo el Ecuador. Eloy Alfaro es considerado como el mejor presidente de la historia del Ecuador, siendo uno de los gobernantes y líderes más sobresalientes y con mayor impacto en la vida del país. José Eloy Alfaro Delgado nació en Montecristi el 25 de junio de 1842. Su padre fue don Manuel Alfaro y González, un republicano español oriundo de Cervera del Río Alhama, La Rioja, nacido el 18 de diciembre de 1796, quien llegó al actual Ecuador en calidad de exiliado político, hijo de Antonio Alfaro Colmenares y de su esposa Leandra González Larrañaga y nieto paterno de Antonio Alfaro y de su esposa María Manuela Colmenares, y María de la Natividad Delgado López, nacida en Montecristi el 8 de septiembre de 1808,
hija de Rafael de la Cruz Delgado, que fue en repetidas ocasiones regidor del Cabildo Colonial de Montecristi, y de su mujer María de la Cruz López Prieto. José Eloy Alfaro Delgado recibió su instrucción primaria en su lugar natal y al concluir esos estudios, se dedicó a ayudar a su padre en los negocios. En su juventud, fruto de una relación amorosa, tuvo un hijo ilegítimo llamado Rafael. Al enterarse, el joven Eloy Alfaro, de que el presidente Gabriel García Moreno había pedido el protectorado a Francia, se unió a las filas liberales. A los 22 años de edad empuñó las armas contra García Moreno, pero tuvo que salir del Ecuador porque la conspiración urdida por el general Manuel Tomás Maldonado había sido sofocada. Corría 1864. Al año siguiente regresó para combatir junto al general José María Urbina en el combate naval de Jambelí, 1865. Derrotado y perseguido, Alfaro se exilia en Panamá, departamento de Colombia todavía, en donde dedicado al comercio adquirió riqueza y contrajo matrimonio con Ana Paredes Arosemena, panameña de 16 años de edad, y con quien tuvo 9 hijos. En Panamá conoció a Juan Montalvo, a quien protegió y financió la edición de algunos de los inmortales ensayos. Muerto el presidente Gabriel García Moreno en 1875, Alfaro regresó a Ecuador, luchó por la abolición de la octava constitución política conocida como Carta Negra y por la convocatoria de una asamblea constituyente. Artículo principal: Revolución de Veintemilla. Se unió al general Ignacio de Veintemilla en la llamada Revolución de Veintemilla y se distinguió en el combate de Galte, la batalla que consolidó la jefatura suprema del general y recibió el grado de coronel. Pronto se decepcionó de él, volviendo a Panamá, regresó a Guayaquil en abril de 1878 para combatirlo. En noviembre de ese año fue apresado y cargado de grillos hasta marzo de 1879. Gracias a la valiente defensa de Montalvo fue puesto en libertad y expulsado a Panamá. Como su fortuna material había venido a menos, pues con ella financiaba su activismo libertario y porque Panamá había entrado en crisis económica, Alfaro cayó en la pobreza. Trabajó como periodista, pero volvió a la lucha armada en 1882 al proclamarse Veintemilla nuevamente dictador. Cuando Alfaro contó a su madre que se aproximaba la guerra civil, recibió de ella esta bendición: bien está. Vaya usted a cumplir sus deberes con la patria. Artículo principal: Guerra Civil Ecuatoriana de 1882 a 1883. Se embarcó para Esmeraldas y asumió la dirección del movimiento armado, pero fue vencido y tras un escape prodigioso y lleno de sufrimientos a través de los Andes y la selva llegó a Panamá. Volvió otra vez a combatir en la campaña de la Restauración, lo que le valió ser nombrado jefe supremo de Manabí y Esmeraldas. Los opositores le echaron en cara el decreto del 2 de julio de 1883, en el que ordenaba que los sindicados sean juzgados sumaria y verbalmente sin apelación y que los bienes de todos estos criminales se les confisquen mientras dure la guerra y para emplearlos en sostener la guerra. Sus tropas fueron las primeras en cercar a Guayaquil. Combatió en la batalla del 9 de julio de 1883 y entró triunfante en la ciudad. Convocada la Asamblea Constituyente de 1884, renunció a la jefatura suprema de Esmeraldas y Manabí, recibió la confirmación de su grado de general y se exilió del Ecuador. Artículo principal: Revolución de los Chapulos. Poco después, volvió para combatir al presidente José María Plácido Caamaño y liderar a los montoneros en la conocida como Revolución de los Chapulos. En diciembre de 1884 perdió el combate naval de Jaramijón el vapor Pichincha, antes Alajuela, como la ciudad donde fue exiliado en Costa Rica y donde iniciado en la francmasonería regular, contra la flotilla del presidente Caamaño, comandada por el general Reinaldo Flores. Para no rendirse, encalló la nave y la incendió. Escapó a Panamá atravesando Colombia en una odisea plagada de dificultades de la que salió nimbado con la aureola de héroe mítico, siempre derrotado pero jamás definitivamente vencido. General de las derrotas, lo llamaban entre despectivos y asombrados sus grandes enemigos conservadores. Durante sus exilios, recorrió Centroamérica, siendo el Congreso de Nicaragua el que le otorgó el grado de general de división en ese país. Según declaró el gobierno del presidente Rafael Correa en 2012, Alfaro nunca llegó a ser general en el ejército ecuatoriano, por lo que Correa lo ascendió post-mortem al grado de general de ejército, máxima jerarquía del ejército ecuatoriano en la actualidad, pero que no existía en su época, en una ceremonia especial el 5 de junio de 2012. Historiadores militares como el exalcalde de Quito y héroe de la guerra del Cenepa, general Paco Moncayo, aclararon que Eloy Alfaro fue legalmente general de división del ejército del Ecuador desde el 24 de agosto de 1895,
R1, y que no fue general de ejército, por no existir ese rango en su época. Alfaro fue ascendido por el Consejo de Ministros cuando ya ostentaba la jefatura suprema de la República, según reza el decreto respectivo, que menciona sus triunfos en los combates de la guerra civil de ese año, como gatazo. Moncayo precisó que según documentos del Ministerio de Guerra y Marina del Ecuador de 1900, que publicó en ese año el escalafón militar de los generales ecuatorianos, con sus respectivas antigüedades, Eloy Alfaro fue nombrado general de brigada el 2 de febrero de 1883, durante la guerra civil que derrocó al general Ignacio de Ventimilla, quien ejercía de jefe supremo y capitán general de los ejércitos de la República, es decir, de dictador, R2. La crisis originada por la venta de la bandera originó una serie de levantamientos armados en el país, provocando la renuncia del presidente Luis Cordero Crespo en 1895 y asumiendo interinamente el poder ejecutivo el entonces vicepresidente Vicente Lucio Salazar. El 5 de junio de 1895 estalló la Revolución Liberal de Ecuador, cuando en una asamblea popular reunida en Guayaquil decide desconocer al gobierno interino de Vicente Lucio Salazar y nombrar como jefe supremo de la República a José Eloy Alfaro Delgado, que regresando del exilio lideró con éxito a las fuerzas rebeldes en la batalla de Gatazo, 14 de agosto de 1895, lo que le permite asumir el poder político como dictador al derrotar a las fuerzas gobiernistas. La primera medida fue exonerar a los indígenas del pago de la contribución territorial y del trabajo subsidiario, y gobernar con todos los sectores del liberalismo. La segunda, aplacar a la Iglesia Católica, escribió al Papa León XIII para presentarse y le pidió que canonizara a la quiteña Mariana de Jesús de Paredes. El Papa le contestó con paternal bondad, pero la Iglesia local no estaba dispuesta a la paz. Rechace el Señor a los espíritus infernales, del liberalismo, arengaba el huido obispo de Manabí, que dirigió una invasión desde Colombia, mientras el desterrado obispo de Loja lo hacía desde el Perú. Los conservadores se sublevaban en el norte, en el centro y en el sur de la sierra. Los predicadores incitaban a la guerra santa. Hubo abusos y desmanes. El coronel Manuel Antonio Franco, el hombre duro de Alfaro, expulsó a los capuchinos de Ibarra. Las tropas liberales asaltaron el Palacio Arzobispal de Quito, quemaron la biblioteca y el archivo, injuriaron al arzobispo Pedro Rafael González y Calixto Paladín de la cruzada antiliberal, e hicieron la parodia de fusilarlo si no gritaba, «¡Viva Alfaro!». El arzobispo respondió que él viva hasta que muera. Se persiguió a los hermanos de la Salle, a los padres salesianos y redentoristas y se apresó a algunos sacerdotes y religiosos, sobre todo, a los dominicos. Y expulsó de la misión del Napo a los jesuitas, destruyendo con un solo mandato sacrificios, beneficio y costos sostenidos durante muchas décadas, interrumpiendo así la defensa del territorio oriental, como señala el historiador Luis Robalino Dávila. El coronel Antonio Vega Muñoz al mando de fuerzas conservadoras tomó Cuenca el 5 de julio de 1896. Cuenca estaba psicológica y militarmente preparada para resistir. Por las noches, indios, sirvientes, patrones y sacerdotes salían en procesión de antorchas cantando la letanía, del indio Alfaro, líbranos, Señor. El propio Alfaro tuvo que tomar la ciudad al mando de un poderoso ejército. La campaña duró 2 meses. Se peleó calle por calle y casa por casa. Cuenca se defendió hasta con agua y aceite hirviendo. El 23 de agosto de 1896, la ciudad se rindió. Hubo 1.250 muertos. En Quito, la represión a los conservadores fue durísima, la universidad y sus profesores fueron ultrajados y los periódicos, clausurados. En el cementerio de San Diego, el periodista Víctor León Vivar daba el adiós a los restos mortales de Pablo Herrera González, académico de la lengua y prominente político conservador. Cuando abandonaba el cementerio, fue cazado entre las tumbas por soldados alfaristas y acribillado a balazos. Pese a esta guerra religiosa y regionalista, el gobierno dictatorial gobernó, canalizó Guayaquil, construyó el mercado de Quito, reformó los aranceles, suspendió el pago de la deuda externa, apoyó la independencia de Cuba ante la reina de España, María Cristina, convocó un Congreso Internacional Americano en México para fomentar la Unión Latinoamericana, que no tuvo éxito, y llamó a elecciones para la Asamblea Constituyente para restaurar el orden jurídico. Casi todos los elegidos fueron liberales y gobiernistas. La Asamblea se reunió en Guayaquil el 9 de octubre de 1896. 4 días antes, 1/3 de Guayaquil había sido pasto de las llamas. Las pérdidas llegaron a 18 millones de sucres.
La asamblea trasladada a Quito por el incendio eligió a Eloy Alfaro Delgado presidente constitucional de la República el 17 de enero de 1897 por 51 votos, más 12 votos en blanco, y promulgó la 11ª Constitución el 14 de enero de 1897. Esta consagró la libertad de cultos, abolió la pena de muerte, estableció la igualdad de los ciudadanos ante la ley y quitó el privilegio de fuero para los delitos comunes. 4 cuidados principales ocuparon la atención de Alfaro en este periodo: las relaciones con la Iglesia Católica, el ferrocarril, la obra pública, la paz interna y externa. La libertad de cultos violaba el concordato con la Santa Sede. Alfaro intentó renegociarlo de modo que Roma aceptara la separación entre la Iglesia y el Estado. La Santa Sede se mostró más flexible que la Iglesia local, pero no se llegó a un acuerdo. El Congreso Extraordinario de 1899 resucitó el patronato real, que sometía a la Iglesia al Estado. Lo hizo para impedir que el clero participara en la política partidista y para inducirlo a vivir nuestra vida republicana, mediante el ejercicio sublime, pero exclusivo, de su ministerio, como dijo Alfaro. En 1900, se estableció la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, 12, con lo que se arrebató a la Iglesia Católica un instrumento de información y control ciudadano. Los cementerios pasaron a ser administrados por el Estado. Entonces el delegado apostólico de la Santa Sede para América del Sur, Monseñor Pietro Gasparri, negoció con el canciller José Peralta, cabeza ideológica del radicalismo. Conferenciaron en Santa Elena, Guayas, y firmaron protocolos de reconciliación, que, al tiempo de ser ejecutados por el nuncio apostólico Babona, fueron desconocidos por Peralta. El secretario de Estado de la Santa Sede protestó. En 1897, Alfaro celebró un contrato con el empresario estadounidense Archer Harman, de confesión protestante, para la terminación del ferrocarril Guayaquil-Quito. Desde Durán había construido 70 kilómetros de línea estrecha. Todo el mundo se le opuso, los comerciantes y banqueros, porque había contratado con una compañía extranjera, y había que renegociar la deuda externa y gravar con impuestos el comercio exterior. Los latifundistas de la sierra, por la deuda externa y los trastornos que el ferrocarril acarrearía al mercado interno, la Iglesia, porque el contratista no era católico y porque con el ferrocarril llegaría a la disolución de las costumbres. Alfaro se mantuvo firme, don Miedo nunca fue buen consejero. El decoro nacional no consiente un paso atrás, telegrafió a Luis Felipe Carbo, su ministro en Washington. Se sancionó la Ley de Instrucción de 1897, que reservaba al Estado el control de todo el ciclo de enseñanza, incluida la universitaria. La educación debía ser laica y gratuita, y la primaria obligatoria. Entregó la recaudación de impuestos en la costa a una compañía privada, la Sociedad de Crédito Público, adoptó el patrón oro como base del sistema cambiario y norma referencial para el comercio exterior, reorganizó las Fuerzas Armadas, abrió la administración pública a la clase media, y las oficinas del Estado a la mujer trabajadora. En 1900, Ecuador concurrió con éxito a la Exposición Mundial de París, se trasladaron solemnemente a la Catedral Metropolitana los restos mortales del mariscal Antonio José de Sucre, descubiertos en el subsuelo del Carmen Bajo de Quito. La paz interna fue perturbada por sucesivos levantamientos de los conservadores. Primero en Riobamba, en 1897, lo que dio pie a excesos en el Colegio San Felipe. El padre Víctor Emilio Moscoso Cárdenas, superior del colegio, fue asesinado por las tropas alfaristas, que profanaron las hostias consagradas. Al año siguiente, se levantó en Cuenca el coronel Antonio Muñoz y fue derrotado por el coronel Ullauri, liberal. En 1898, la lucha fue en Talla y Huangoloma, Cotopaxi. Se mutilaron las orejas de los prisioneros reincidentes, vencidos en Talla. En 1899, fue derrotado en la batalla de Sanancajas, Chimborazo, el general conservador José María Sarastí. Los desterrados al Perú atacaron Loja. Las mutuas intromisiones de liberales ecuatorianos apoyados por Alfaro en Colombia y de conservadores colombianos en Ecuador causaron 3 batallas entre 1898 y 1900, que aunque localizadas y sin consecuencias internacionales, fueron sangrientas. En la de Tulcán, el 22 de mayo de 1900, murieron 800 combatientes, en su mayoría colombianos. Destacó en este conflicto la doctrina del obispo de Ibarra, Federico González Suárez, que se opuso a los invasores conservadores de la llamada Restauración Católica, aduciendo que no era moral sacrificar los intereses del Ecuador por querer salvarlos de la religión. En este periodo, el presidente Eloy Alfaro también dio impulso a la educación laica. El 19 de mayo de 1896 su mano derecha,
el coronel Luciano Coral Morillo, inaugura el Instituto Tecnológico Bolívar de Tulcán siendo el primer colegio laico del país. El 1 de junio de 1897 el Instituto Nacional Mejía, el 14 de febrero de 1901 el Colegio Normal Juan Montalvo y el Colegio Normal Manuela Cañizares, el 11 de agosto de 1901 el Colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil. El golpe de estado de Eloy Alfaro contra el presidente Lizardo García en 1906 produjo una atmósfera de conflicto en todo el país. Después de asumir el poder político como dictador por segunda vez después de derrotar a las fuerzas gobiernistas de Lizardo García en la batalla de Chasqui, 15 de enero de 1906, Eloy Alfaro llamó a elecciones para la Asamblea Constituyente para restaurar el orden jurídico. La Asamblea se reunió en Quito el 9 de octubre de 1906, eligió a Eloy Alfaro Delgado presidente constitucional de la República el 23 de diciembre de 1906 por 41 votos, más 13 votos en blanco, y promulgó la 12ª Constitución Política. El 9 de diciembre de 1906, el general conservador Antonio Vega Muñoz levantó a Cuenca contra Alfaro. Vega esperaba refuerzos conservadores. Fue derrotado por el general liberal Ulpiano Páez en Ayancay, entre Azuay y Cañar. Vega murió de un balazo cuando entraba a pie en Cuenca como prisionero de las tropas alfaristas. Los gobiernistas dieron la versión de que Vega se había suicidado, pero lo más probable es que fue asesinado. Este hecho aumentó la impopularidad de Alfaro. Vega era un ciudadano distinguido y respetado en Ecuador. La impopularidad creció cuando en el mismo mes de diciembre el batallón Vargas Torres saqueó la ciudad de Loja con la connivencia de las autoridades alfaristas locales, y cuando el desmán quedó impune. Muchos liberales radicales se pasaron a la oposición. Había descontento contra los abusos del ejército, cuyo liderazgo iba escurriéndose de las manos de Alfaro, quien, débil y achacoso, permitía que el poder se repartiera entre los favoritos y sus familias. Consultado el nuevo arzobispo de Quito, Federico González Suárez, sobre qué hacer contra estos y otros abusos, aconsejó votar por personas capaces y patriotas. En 1907 se constituyó un club político universitario en Quito para luchar por la libertad de sufragio en las elecciones del próximo Congreso, en las que preveían el fraude electoral, por lo que el pueblo se levantó para apoyar a los universitarios y el 25 de abril de 1907 se dio un choque sangriento con varios muertos y heridos entre los estudiantes. R3. Este hecho provocó que Alfaro perdiera el apoyo de un amplio sector de los intelectuales. Un poco más tarde, el 19 de julio del mismo año, se fraguó un intento de asesinato contra Eloy Alfaro en la gobernación del Guayas, escena en la que murieron 8 de los oficiales que lo defendieron, y se fusiló a 8 de los 16 complotados que habían sido reducidos a prisión tras las investigaciones. El 6 de noviembre de 1908 se promulgó la Ley de Beneficencia, más conocida como de manos muertas. Su primer artículo decía: decláranse del Estado todos los bienes raíces de las comunidades religiosas establecidas en la República. Y el segundo: adjudícanse las rentas de los bienes determinados en el artículo primero a la beneficencia pública. La mitad de las rentas producidas por esos bienes fue para la sustentación de los religiosos y religiosas despojados de ellos, y la otra mitad para hospitales y obras sociales. En 1910 se promulgó una ley que autorizó la venta de los terrenos adyacentes a las iglesias y conventos con el objeto de financiar la defensa nacional y se autorizó la creación de la Cruz Roja Ecuatoriana. El sector bancario tuvo una rápida expansión, se fundaron en Quito los bancos del Pichincha, 1906, de crédito, 1907, y de préstamos, 1909, y en Guayaquil la Caja de Préstamos y Depósitos La Filantrópica, 1908. La llegada del ferrocarril transandino a Quito el 25 de junio de 1908 fue el triunfal Domingo de Ramos para el acosado presidente. El arzobispo de Quito ordenó echar a vuelo las campanas. Hubo fiestas populares y oficiales. El regocijo fue intenso. Día, dijo Alfaro, el más glorioso de mi vida porque es la realización de los más grandes ideales del país y que han sido y son los míos propios. El laudo arbitral del rey de España estaba próximo a pronunciarse, y se supo que iba a ser desfavorable a Ecuador. El Perú había comprado con oro, derramado pródigamente, a todos los españoles que tenían que tomar parte en el proyecto del laudo, opinaba González Suárez en una carta privada. Y aunque el laudo hubiese sido favorable a Ecuador, Perú había declarado por boca de sus representantes en Madrid y de su propio presidente que, si peruanos ocupaban, ya, todo el Oriente, estas tierras son y serán peruanas contra todas las declaraciones del mundo. Los ánimos populares se encendieron. El 3 de abril de 1910 fueron atacados en Guayaquil el consulado del Perú,
algunos establecimientos comerciales y un barco mercante de ese país. Hubo desmanes parecidos en Quito. Ecuador dio satisfacciones, pero el Perú respondió con un ultimátum incumplible para el honor nacional. Alfaro encargó la presidencia y se puso al frente de un ejército de 25.000 soldados y una reserva de 20.000 voluntarios. Todo el Ecuador lo respaldó a través de juntas patrióticas nacionales. No se llegó a combatir porque mediaron Argentina, Brasil y Estados Unidos. En la segunda presidencia de Eloy Alfaro, se realizaron las siguientes obras públicas. Se inauguró, por el centenario del primer grito de la independencia, un monumento conmemorativo en la Plaza Grande de Quito, y se realizó una exposición universal. Para sede de esa exposición se construyó el Palacio de la Exposición, actual sede del Ministerio de Defensa del Ecuador. Gracias por acompañarnos. Queremos agradecerte sinceramente por ver este contenido. Tu apoyo hace posible que sigamos creando y compartiendo información valiosa. Cada vista, cada like y cada comentario cuenta, y lo apreciamos muchísimo. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo que viene. Gracias por ser parte de esta comunidad.